hipopótamo de tipo. Más que uno se queda hasta tarde en TikTok, peor todavía. Vamos a. Mi estimada Aliaga, su cámara, Urbino, Villalobos, Borges, Flores. Que por cierto, me acabo de recordar algo importante, mi estimado Jesús. Hay alumnos que no envían tarea virtual, ¿eh? ¿Qué hacemos, Jesús? Le pongo la mínima nomás. Le ponemos la mínima, ¿no? Pues, no que recuperación, preferirme chance para enviar mi primera tarea. Nada, ya fuiste, ya. Sí es. Así, muchachos. Listo, vamos a empezar con la clase. Bien. Veo que está con las cámaras prendidas, las mayorías. Bien. Para ver si están atentos. Aquí estoy viendo las cámaras a todos ustedes. Muy bien. Chicos, muy buenos días. Nuevamente reunidos esta mañana del día viernes de geografía, para desarrollar un tema que en San Marcos sí es un tema que viene muy vinculado con el territorio peruano, que es la geodinámica externa, que a diferencia de la clase anterior que hicimos la geodinámica interna, que se caracteriza porque eh, crea relieves, forma relieves iniciales. En la geodinámica externa se crea relieves, pero secundarios, a partir de la destrucción de los relieves creados por la geodinámica interna. Por ejemplo, ¿cuáles son los relieves primarios? Cordilleras, mesetas, volcanes, por decir un ejemplo. Y lo que hace la geodinámica externa es, con los elementos externos de la Tierra, destruye, desgasta todo lo creado por las fuerzas internas de la Tierra, dando origen a diversos relieves, como por ejemplo, desiertos, accidentes litorales como playas, acantilados, penínsulas, puntas, golfos, ¿bien? Valles, valles, quebradas, cañones, nevados, abras, etcétera. Esos son ejemplos de los relieves, distintos relieves que forman la geodinámica externa, o también llamados fuerzas exógenas, porque son los agentes externos que destruyen la superficie la superficie terrestre. ¿Muy bien? Ahí está. Y esta geodinámica externa, mis estimadas, mis estimados, tiene dos procesos bien definidos que vamos a hablar el día de hoy. Uno es la meteorización, muy bien, y otro es la erosión. Son los dos procesos cual vamos a trabajar y hablar el día de hoy. Primero, cuando hablamos de la meteorización o intemperismo, porque se llama por el intemperismo por tema de la intemperie, es el proceso, el lento pero continuo proceso de la destrucción de las rocas. Sin las rocas, las piedras sí se destruyen, lenta y progresivamente in situ. ¿Qué quiere decir in situ? Que los materiales destruidos en la meteorización, los materiales destruidos en las rocas, no se van a desplazar, no se van a transportar, se quedan sus residuos, sus restos en el lugar donde estaba la roca. Se llama in situ. ¿Y quién va a ser el primer agente o el principal agente que va a destruir las rocas? Va a ser principalmente los elementos climáticos, o también llamados los fenómenos meteorológicos. De ahí donde viene el nombre, la meteorización, por los elementos meteorológicos. ¿Muy bien? Y vemos que este proceso de la meteorización también tiene dos tipos. Una de forma física, también llamada mecánica, y la otra, la forma química. ¿Bien? Así que ya sabe que la meteorización es la destrucción, ojo, de las rocas, no otra cosa más, que son de las rocas de las piedras. Vamos a conocer cómo es la meteorización física.
La meteorización física, amigas, amigos, que tenemos es, y aquí está una palabra clave para este concepto, es la fragmentación. Sinónimo de fragmentación, chicas y chicos. ¿Qué significa fragmentar? A ver, por el chat. Quebrarse, romperse, muy bien. Que algo se raja también. Eso es fragmentación. Partición, correcto, muy bien. Pedazos, quebrado, muy bien. En pedazos, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las rocas? Las rocas se van a dividir, se fragmentan en pedazos, se quiebran, se parten, muy bien. Si las rocas se rompen, pero pasa algo especial con las rocas. Se rompen, pero sigue siendo la misma roca. Es como, por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes alguna vez por accidente en casa, haciendo su travesura, jugando en casa, han roto algo que después mamá o papá se han molestado, sí o no? Han roto un jarrón, no sé, ahí está, el clásico jarrón, muy bien. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Pregunto, si se rompió un jarrón, pregunto, si bien el jarrón se hizo pedazos, las piezas del jarrón han cambiado químicamente su estructura o sigue siendo las mismas piezas del jarrón. Claro, o sea, mantiene su naturaleza, que el jarrón se fragmentó, te quedó su, obviamente cayó de chancletazo de mamá, eso es obvio, pero este jarrón en pedazos, lo que he hecho es que se ha dividido, sigue siendo el mismo jarrón, muy bien, pero fragmentado. Igual pasa con las rocas se fragmentan en muchos pedazos, pero sigue siendo la misma roca, solamente está cambiando el tamaño, el aspecto, la apariencia, pero no pierde su naturaleza. Y estos tipos de meteorización física ocurren muchos en lugares de climas cálidos o también en climas fríos y secos. Ejemplos. Vamos a ver aquí. La termoclastia o exfoliación. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, acá, que está de día. Hasta el día se eleva la temperatura. Se eleva la temperatura. ¿Esto qué significa? Que la roca se calienta. Por ejemplo, acá tengo una roca, si estuviera en la calle, en un día soleado, se va a calentar y al calentarse, su tamaño, su volumen va a incrementarse. Pero no significa que esta roca pase de este volumen a un tamaño así, pues demasiado enorme. No, no, no. No es así de exagerado, sino se dilata, se expande de forma microscópica, en micras, se dilata un poquito, ¿oye? Por el calor. El calor genera la dilatación de los cuerpos. Pero cuando cae la noche y baja la temperatura, ¿qué ocurre? Al bajar la temperatura, las rocas pierden calor, se enfrían mucho, se enfrían bastante y esta vez ya no se expande, sino todo lo contrario, se contrae volviendo a su tamaño original, se contrae. Entonces, ¿qué ocurre? Si todos los días, por miles de años y por millones de años, estas rocas se ha expandido, poquito, pero se ha expandido y se contrae en la noche, ¿qué va a provocar? Que en esta va a aparecer pequeñas grietas, ¿sí? Aparecen pequeñas grietas y estas grietas poco a poco con el tiempo se van abriendo, al punto que después se va a ir fragmentando en distintos pedazos. Eso viene a ser la termoclastia y exfoliación, y esto es muy común en las zonas desérticas. Por ejemplo, en los desiertos, en el día hace mucho calor, mucho calor, y en la noche baja mucho su temperatura. Mis estimados, hasta aquí está claro lo que es la termoclasia o exfoliación, ¿sí o no?
A ver, por el chat, por el chat. Listo. Vamos con el siguiente tipo de meteorización física. Si aquí hay alguna forma de que las rocas vuelvan a hacer su forma anterior, pues normalmente las rocas cuando se fragmentan, ya no se vuelve, normalmente ya no se vuelve a juntar con su roca original, ¿no? Con el tamaño más grande de donde se desprendió, ¿no? Lo que sí puede pasar es que esta roca, pedazos más pequeños, se puedan mezclar con otras rocas y se juntan y forman otro tipo de estructura rocosa. Así es. Vamos a que la crioclasia. Vamos a ver aquí. Aquí ocurre en lugares muy fríos. Por ejemplo, si como que estamos en un lugar demasiado frío, vemos aquí algunas rocas y estas rocas que tienen grietas, tienen pequeñas grietas. Ahí están las grietas. Y de repente un día de esto empieza a llover, cae lluvia. ¿Y qué ocurre? El agua de la lluvia se mete en las grietas. Pero este lugar, donde hace muy frío, va a provocar que esta agua de la lluvia que se ha metido dentro de las rocas va a provocar que el agua se congele. A congelarse, ¿qué pasa con el hielo, chicos? El hielo es un cuerpo que contrae el agua o expande el agua. Cuando algo se congela, el líquido siempre se expande, se expande, siempre crece. Y al crecer el hielo dentro de las rocas, ¿qué va a hacer? Que lentamente las grietas se abran cada vez más. Y así va a romper las rocas justamente por el hielo que de vez en cuando se va expandiendo. Un ejemplo, imagina que tienes una botellita de vidrio de esas llamadas las piranitas. ¿Te ubicas esa botella de vidrio, sí o no? ¿Te ubicas? ¿Quién no ha tomado una piranita de estas gaseosas comunes y populares que vienen en las tiendas? Ok. Agarras, imagina y agarra esa botella de vidrio de esa piranita, llénalo de agua y llévala al congelador. Así, llévala al congelador. ¿Qué va a pasar con el pasar de las horas con esa botella? ¿Qué va a ocurrir? No se puede, se va a quebrar, sí, se quiebra, se rompe, sí, pero ¿por qué se rompe? Por una sencilla razón, como expliqué hace un momento. El agua que está dentro de esa botella se congeló. Al congelarse, el agua congelada incrementa su volumen, su tamaño, crece. Al crecer su volumen, ¿qué provoca? Que al querer crecer más, se encuentra con el vidrio, que es un material muy duro, muy rígido, no es flexible como el plástico. Y como el vidrio no se va a expandir, ¿qué va a pasar? ¡Clac! Se quiebra. Y si de esa manera es que un cuerpo duro se rompe por el frío, por el aumento del volumen del hielo, haciendo que estos se rompan poco a poco. ¿Quedó claro este proceso de la crioclasta, chicos y chicas? ¿Quedó claro, sí o no? Por favor. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en las zonas cerca de los polos y también ocurre esto en las zonas, este, en los cerca de los nevados, en las cordilleras elevadas.
viento viene también con pequeñas partículas de agua. Estas partículas de agua que tiene el viento también en su interior tiene pequeños cristales de sal y minerales. Y esos pequeños partículas de sal y minerales se van adhiriendo, se van pegando sobre las rocas, sobre el cemento, sobre las viviendas. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que esas sales minerales se van a acumular en las rocas o en el concreto y va a provocar esto, ¿no? Se va a meter en las grietas y poco a poco se van abriendo a manera que incremente la cantidad de sales minerales. Ahora, también esto, ¿dónde ocurre? También ocurre cuando hay terrenos que en el pasado, hace miles de años, fue el fondo marino, pero tiene una gran cantidad de sales acumulados en el suelo. Por ejemplo, aquí nosotros que estamos viviendo en Lima, aquí en Lima es común, por ejemplo, que hay casas, hay viviendas, no sé si se han notado ustedes, que en la parte baja de las paredes, de los primeros pisos de las casas, la pintura se pela. Algunos más que se pega en las paredes, la pintura se pega, el cemento, el tarrajeo se va levantando y se va cayendo en pedazos. ¿Sí? ¿Quién ha visto eso en algunas viviendas? ¿Quién ha visto ahí? A ver, por el chat confirmen. Así es, así es. Lo llaman salitre, muy bien, Pedrito, lo llaman salitre. Y es que justamente es que estos suelos, hace millones de años atrás, era fondo marino. Y estos suelos, pues, tienen una alta concentración de sales minerales, llaman salitre. Y cuando aumenta la humedad, las paredes se humedecen, se mojan las paredes, la parte baja, pero la humedad también ingresa con sales minerales que están disueltas. Entonces, entre las sales minerales está el salitre. Y cuando ya se seca, cuando pasa la temporada de humedad y se seca todo eso, las sales se quedan acumuladas entre las grietas de las paredes. Y por eso que se van pelando, se va descascarando. Así es, mi estimado. Así ocurre la aloclasia en sus varias modalidades. Y tenemos el otro tipo de meteorización física, que es la bioclastia. Notarán aquí ustedes en la bioclastia una imagen muy curiosa. ¿Quién me puede describir qué ven en la imagen? ¿Qué ven en la imagen, chicas y chicos? A ver, chequen en la imagen. Ah, ¿qué pasa con las raíces de este árbol? ¿Qué ha hecho esta raíz de ese árbol? ¿Qué ha hecho? Ha crecido, ¿qué más? Claro, ha levantado el cemento, claro, exactamente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna vez ustedes han visto algo así en la calle? ¿Sí o no? Sí, sí, claro que sí. Claro, en el centro de Lima. Aquí también en Agustino también hay. Que por el parque, ¿cómo se llama este parque? Eucalipto. Sí, por el parque Eucalipto he visto esto. Sí, este, me pasó mi vecina, dice otro estudiante. Así es. Lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás, este árbol quizás ha sido un árbol más pequeño. Bien, es un árbol más pequeño y como todo árbol, como toda planta, siempre busca agua para subsistir. Y para buscar agua, pues las raíces se ramifican en todas las direcciones bajo el suelo, ¿no? Y cuando las raíces van tan creciendo, pues se encuentran también con rocas. Pero eso no es impedimento para que una raíz crezca. Así que la raíz busca, pues, alguna parte débil de la roca, alguna grieta, para intentar meterse, para intentar meterse, muy bien, para intentar, pues, colarse, meterse por esa grieta en la búsqueda de agua. Pero con el paso del tiempo, poco a poco el árbol crece, crece y crece, al igual que va a crecer en las raíces, ya sea en longitud como en grosor. ¿Y qué va a pasar con las raíces que están metidas en las grietas de las rocas? Justamente, pues crecen y también las rocas se van rompiendo, se van abriendo, se van fragmentando. Entonces, el proceso de las plantas que destruyen las rocas se llama bioclastia, biovida. Pero ojo, no solo es acción de las plantas, también puede ser provocada por los animales, ¿sí?
sobre todo cuando los animales se desplazan en el campo en cantidades, como ganado de ovejas, de caballo, de reses, y esos animales pues, van pisando el terreno donde hay rocas, y las pisadas también van haciendo lentamente que esta se fragmente por acción de los seres vivos. Bien chicos, estos son los tipos de meteorización física más importantes que los puedo aquí presentar. Pero así como hay meteorización física, también hay la meteorización química, ¿sí? Donde la palabra clave aquí es la siguiente: descomposición. ¿Qué se entiende por la palabra descomposición? ¿Cómo le entienden ustedes? A ver. Busque el diccionario, significa descomponer, descomposición. Estamos esperando sus respuestas. Descomponer significa que las rocas se van a alterar al punto que se van a convertir en otro mineral. Así es. Así que las rocas se convierten en otros minerales debido a que van a estar siendo sometidas a reacciones químicas. Las rocas se convierten en otras sustancias. Se llama descomposición. Por eso se refiere a la descomposición de las rocas. Y hay varios tipos de meteorización química. La más común de todas es el oxígeno, la oxidación. ¿Qué pasa? Cuando hay minerales, sobre todo y principalmente cuando son metálicos, cuando están expuestos al oxígeno que está en el aire o en el agua, estos minerales se van a oxidar. Y un ejemplo de oxidación es que los minerales cambien de color. A ver, muchachos y muchachos, pregunto, ¿de qué color se pone el hierro o el fierro cuando se oxida? Claro, rojizo, ¿no? Medio rojo, medio anaranjado, rojizo, claro. Perfecto. Así es, bien le va. ¿Y qué pasa cuando el cobre, por ejemplo, está en los cables de luz, en los cables de luz del cobre, ¿no? O en algunos utensilios en casa. El cobre cuando se oxida, ¿de qué color cree que se pone? Medio verde, medio turquesa, ¿sí? Medio verde, medio turquesa se pone así ese color. ¿Muy bien? Ok. ¿Y qué pasa cuando la plata, el mineral de la plata, ¿sí? El mineral de la plata, el metal, se oxida? ¿De qué color se pone? Oscuro, ¿no? Se pone oscuro, se pone plomizo, se pone, ¿no? Opaco, plomizo. Así es. Hay que echar el limón para quitar el óxido y para que brille otra vez. Claro, eso es lo que ocurre con los metales por lo general. Se van oxidando y van cambiando de color y obviamente también se van desgastando, se van rompiendo, ¿no? Se van descomponiendo en otras sustancias. Esa es la oxidación. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la hidratación. De un ejemplo aquí para que me entiendas cómo funciona la hidratación. Eh, ¿Tú has visto cuando van a preparar ají de gallina?